Voy a invitarle a que abramos la palabra en el libro de los Efesios, por favor. Efesios es un versículo muy conocido, pero esta mañana quiero, con la ayuda del Señor, dar un ángulo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Y le voy a invitar a que usted, por respeto a la palabra, pueda ponerse de pie y vamos a leer Efesios 2:20. Dice la palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que Cristo es el cimiento. Cuando alguien va a construir, va a ser una casa, un edificio, primero se construye para abajo, es el cimiento, es la base, para que cuando este edificio se esté edificando, la casa, la construcción se mantenga firme y no caiga. Entonces dice la palabra otra vez: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Padre, disponemos nuestro corazón para que tu buena palabra, tu buena semilla caiga en nuestra tierra y demos fruto al 100%. Bendice cada vida, cada corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, y a tu palabra, Señor, nosotros le creemos y, Padre, agregamos fe para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano amado. Solo quiero decirle que usted en el Señor es una casa espiritual. El apóstol Pedro dice: como casas espirituales, edificaos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Sobre el fundamento. Pero dice, hermano, que el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas. Y si somos piedras vivas, hermano, es porque esta piedra viva, usted y yo, Dios la está utilizando para edificar, porque somos casas espirituales. Sin embargo, me llama la atención cuando dice sobre el fundamento, y pone dos fundamentos: apostólico y profético. El fundamento apostólico es el Nuevo Testamento, porque, hermano, hay muchas cartas apostólicas por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, por el apóstol Pedro, por el apóstol Santiago, por el apóstol Judas. Hay muchas cartas apostólicas, hermano, en el Nuevo Testamento, y ese es el fundamento apostólico. Pero el fundamento profético es el Antiguo Testamento, porque usted se recordará que en el Antiguo Testamento hay profetas que Dios utilizó y que los estudiosos, hermano, clasifican los profetas mayores y los profetas menores. Y a través de la palabra profética, hermanos amados, del Antiguo Testamento se nos enseñan muchos anuncios proféticos que hoy estamos viviendo, hermano, y que en la antigüedad se vivieron, pero que no fue nuestro tiempo, pero que quedaron escritos a la luz de la palabra. Por ejemplo, Isaías anuncia: y nacerá un niño y llamarás de su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces Isaías recibió la revelación y proféticamente anunció, hermano, muchos cientos de años atrás del nacimiento de Cristo, que venía un niño, naceráse un niño y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Hermano, vemos a otro profeta que dice, óigalo bien, dice: y nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿De quién está hablando? De Cristo. Pero también vemos a otro profeta que anunció la restauración del tabernáculo de David. Y Amós dice: y en aquellos días restaurará el tabernáculo de David, el cual está caído. Y hay otro profeta que se llama Ageo que dice: y la gloria postrera será mayor que la primera. O sea, vemos la palabra profética, hermano amado, anunciando al pueblo de Dios. Entonces esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero ser muy preciso y conciso esta mañana. Yo quiero, hermano, enseñarle, o por lo menos darle algunos puntos acerca de la dimensión profética que tiene que vivir la iglesia en este tiempo final. Dimensión profética de la iglesia en este tiempo final. ¿Y qué es dimensión? Hermano, es otro espacio. Es una dimensión diferente. No es lo mismo estar al pie del monte que en el monte.
porque al pie del monte no se ven las cosas, pero en el monte se ven las cosas. Israel, hermanos amados, cuando iba a guerrear, cuando iba a conquistar ciudades, naciones, tuvo muchas experiencias, y una de las experiencias es que subía al monte. Por eso, hermano, dice la palabra que suba Judá primero, subir al monte. Y desde el monte se miraba un panorama diferente al panorama que usted y yo miramos de abajo hacia arriba. No es lo mismo ver de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para una nueva dimensión, dimensión espiritual profética. Óigalo bien. Y hermano, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia de Cristo. Tenemos que saber cuál es el fundamento, no solamente profético, sino también apostólico. Y no solamente apostólico, sino también profético. Y para eso quiero darle 3 bases bíblicas. Primera de Pedro, por favor. Acompáñeme a Primera de Pedro 1:19. Es un versículo muy conocido. Dice la palabra: sino con la sangre preciosa de Cristo. Vamos a ver. Segunda de Pedro es 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la escrita. La palabra profética más segura es la Biblia. Hermano, con todo mi corazón yo le digo algo esta mañana. Usted quiere conocer a Dios a otra dimensión, lea la palabra, escudriñe la palabra, métase con Dios en la palabra, y entonces va a conocer lo profético de David, el rey David. Va a conocer lo apostólico, va a conocer lo profético. Hermano amado, usted va a poder discernir moveres espirituales, si es de Dios, no es de Dios, porque usted tiene la base, tiene el fundamento, tiene la palabra. No todo se le dice amén, amén, sino que usted tiene la palabra, tiene la base. Pero hermano, con todo respeto, si usted solo viene hoy, recibe la palabra esta mañana, sale bendecido, y toda la semana ni siquiera agarra su Biblia y medita un minuto, y lee un minuto, y estudia un minuto, y hermano profundiza y escudriña, hermano amado, usted no tiene base. Usted no tiene base, hermano amado, porque la palabra es una base, es un fundamento para su crecimiento y para su desarrollo. Ahorita yo podría llamar a la nena que tiene mi hermana, podría llamar a el nene, el hijo del hermano Daniel, a Brando, y podría llamar al jovencito que nos acompaña y a Gio. Y entonces vemos que Gio es el más alto, y luego sigue el joven, luego sigue Brando, y luego sigue la nena. ¿Qué está demostrando eso? Que hay diferentes edades, que hay diferentes estaturas. Y entonces en el Señor, usted y yo tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto para llegar a la plenitud de Cristo. No nos podemos quedar enanos espirituales, tenemos que ir creciendo. Pero para ir creciendo, el niño en lo físico come el alimento, se nutre, hermano, de vitaminas, de minerales, de carbohidratos. ¿Para qué? Para poder desarrollar su cuerpo físicamente. En el espíritu, usted y yo tenemos que comer del maná del cielo, de la palabra, de la buena semilla, de la palabra profética, del fundamento apostólico que es el Antiguo Testamento, la palabra profética, y el Nuevo Testamento, la palabra apostólica. Dice amén. Para que usted tenga fundamento, hermano, para que usted pueda crecer y desarrollar lo que Dios ha puesto en su vida y lo que Dios quiere para su vida y para mi vida. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros nos desarrollemos y que nosotros crezcamos espiritualmente? ¿Sabe qué me llama la atención? Lo mismo que le pasó a Israel es sombra y figura de lo que le puede pasar a la iglesia. ¿Sabe cómo eran los profetas de aquel tiempo? Mal vistos. ¿Sabe cómo eran los profetas de aquel tiempo? Los apedreaban. Que el mismo Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén. Tome nota de lo que le voy a decir esta mañana, hermano. Cuando Dios habla 2 veces el mismo asunto, el asunto es firme de parte de Dios. Esa fue la palabra que recibió aquel varón y que se lo dijo, hermano, óigalo bien, al rey. A ese rey, hermano, que era Faraón. Cuando Dios, Faraón, habla 2 veces el mismo asunto, le dice, hermano amado, José al Faraón Potifar, es porque el asunto de Dios es firme. ¿Por qué le dijo? Porque tú soñaste primero
12 espigas de trigo llenas y cargadas, pero luego 12 que se devoraban a las 12 llenas. Y luego tuviste otro sueño en la misma dimensión. Sueñas 12 vacas gordas que salen del río, pero luego 12 vacas flacas que se comen a las gordas. Entonces Dios te está confirmando 2 veces. Y cuando Dios te confirma 2 veces, el asunto de Dios es firme. Dice amén a eso. Pero ahora oiga, porque a la luz de la palabra, usted se da cuenta que, hermano, en diferentes versículos, Jesús mencionó 2 veces el mismo nombre de una persona. Oiga eso. Marta, Marta. Era doblemente firme el asunto de Dios. Afanada estás, Marta. Hermano, Jesucristo le dice a una ciudad: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. O sea que la palabra del Señor era firme. Hermano, por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y poder escudriñar la palabra del Señor, para que el Señor nos hable cada momento a través de su palabra, porque Dios está hablando a su pueblo. Dice amén a eso. No lo oigo convencido. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y se va a dar cuenta que Dios habla en tiempo y fuera de tiempo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Por quién nos está hablando el Padre? Por el Hijo, en este tiempo, en estos postreros días. Entonces, cuando usted va a ver qué quiere decirle el Hijo a su vida, lea la palabra, lea los evangelios, porque ahí está una palabra, hermano, del Señor para nuestras vidas. O sea que su fundamento, lo voy a decir con todo respeto, oiga, su fundamento es la palabra apostólica y profética. Ciertamente le pueden dar un consejo en la calle, ciertamente algún hermano le podrá dar un consejo, pero su fundamento es la palabra y deberá ser la palabra del Señor. Entonces, la palabra profética más segura para su vida, la Biblia. Y la tiene que leer, hermano, y la tiene que amar, y la tiene que escudriñar. Se lo pido como su pastor, en el nombre del Señor. No deje de leer la palabra. Hermano, hay hermanos que me dicen: pastor, mire, yo no sé, yo estoy angustiado, preocupado. Y le dije: Señor, háblame. Y abrió la Biblia. Y cabal era el versículo que Dios tenía para su vida. Es increíble. A otros por la naturaleza Dios les habla. La vez pasada le conté, yo saliendo de la casa, enfrente de la casa hay un gran árbol grande, y el árbol, hermano, no me había dado cuenta, no tenía hojas. Y me dijo el Señor: así hago yo con los hombres, pero no para siempre. Porque meses después, hermano, vino el invierno y el árbol estaba lleno de hojas y verde. Hermano, Dios nos habla por diferentes formas, pero tenemos que estar atentos. Número 2, vea conmigo Efesios 4:11. Solo para ponerle esta base. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. 5 ministerios, 5 domas se le conoce. Entonces quiere decir que Dios está levantando profetas de generación en generación, y de generación en generación levantará profetas. Y hermano, los profetas que Dios va a levantar y está levantando es, óigalo bien lo que voy a decir, para denunciar el pecado de Israel. Yo no creo en aquellos profetas que se quitan el saco y lo tiran, y tiran sal y tiran vino y tiran agua y reciba la bendición y reciba esto. Yo no creo en eso, hermano, y le pido que no crean eso. El profeta genuino de Dios es para denunciar el pecado de Israel. El profeta genuino de Dios es para anunciar la palabra de Dios para su vida o para mi vida. No para que levante las manos: yo veo una casa, un carro. No, hermano, perdone. Lamentablemente, sí, lamentablemente hay mucho profeta suelto, mucho profeta que no está bajo una cobertura ministerial apostólica que lo pueda supervisar, que lo pueda llamar al orden. Y entonces, hermano, hoy cualquiera de la calle se llama profeta. Cuidado,
Si usted va a tocar una puerta o le llegan a tocar la puerta de su casa, usted tiene que aprender a discernir por la palabra de Dios, hermano. No a todos se le dice amén y amén. Y usted tiene que estar muy atento a la voz de Dios, a la palabra de Dios, para que usted y yo no caigamos en error. Porque en este tiempo le voy a decir algo con todo mi corazón. La guerra es luz con luz. La lucha es luz con luz. Y eso es lo delicado. El pueblo de Dios tiene que discernir con los ojos del Espíritu. Y 3, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Solo le pongo la base. Hay dones en el mover profético: don de ciencia, don de sabiduría y don de profecía. Esos son los dones. Pero hay ministerios primarios que son los domas. El ministro, hermano, que es profeta, que trae, óigalo, de Dios una palabra, y hermano le da una palabra muy puntual. Pero también está la palabra profética más segura. Entonces hay palabra profética, hay ministerio profético y hay dones que se mueven, hermano amado, como el don de profecía. Esa es la base, a través de la palabra. Entonces yo esta mañana quiero decirle algo, que para que la iglesia entre a la dimensión del Espíritu, tiene que tener una relación vertical con Dios, pero también una relación horizontal con el pueblo de Dios. Porque, hermano, usted no puede decir te amo Dios y aborrece a su hermano que está a la par suya. Usted tiene que decir te amo Dios, pero también usted demuestra amor para con los que están a la par suya. Y los que están a la par suya, estoy hablando de familiares, estoy hablando de cónyuges, estoy hablando de hijos, estoy hablando de una relación, hermano, donde usted se mueve. Entonces hay una relación vertical, mi relación con Dios, pero una relación horizontal. Aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Evangelio primera de Juan, el apóstol del amor, nos enseña. Entonces yo tengo que amar en lo horizontal, pero también tengo que amar en lo vertical. Y la iglesia, para que entre a la dimensión profética, oiga lo que voy a decir, tiene que tener oído bien abierto, oído circuncidado, ojos bien abiertos para que Dios le muestre y para que pueda ver la dimensión del Espíritu, y boca de Dios para hablar en el momento preciso. Oído, número 1, ojos, número 2, y boca, número 3. Yo no puedo hablar lo que no he oído y lo que no he visto, pero voy a hablar proféticamente en el mover del Espíritu lo que he oído y lo que he visto, lo voy a hablar. Pero si no veo en el Espíritu y no oigo en el Espíritu, no voy a hablar. ¿Por qué? Porque no estoy oyendo ni estoy viendo. La pregunta que le hago es, ¿usted quiere que sus ojos espirituales sean abiertos? Y que sus oídos espirituales sean abiertos, para que entonces le dé una palabra profética a la persona, al hermano, a la hermana que Dios le ponga, y que le diga, ve con ella y dile, así digo yo, esto y esto. ¿Usted anhela eso, hermano? Yo espero que usted anhele lo profético de Dios. Lo profético de Dios, hermano, porque en lo profético de Dios, Dios muestra, Dios revela, Dios habla. Y a la luz de la palabra, Dios le habló a muchos profetas, y fueron en su momento. Como llegó aquel profeta a la casa de David, ese profeta no sabía nada, Natán. Pero David había cometido un pecado en oculto, como usted y yo cometemos pecados en oculto. Ni mi esposa sabe lo que yo hago en oculto, ni mis hijos, ni yo hago lo que ellos hacen en oculto. No, yo no lo sé. Pero entonces David dijo, ya salí, porque yo voy a honrar a la pobre dama, a la que se quedó viuda. Le voy a ayudar. Y toda la gente aplaudía el corazón de David. Pero de repente llega el profeta Natán y le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. Le habló en parábola. El hombre rico tenía muchas ovejitas y el pobre solo tenía una ovejita. Pero el hombre rico llega con el hombre pobre y le roba la única ovejita que tenía, porque un caminante le visitó al hombre rico. ¿Sabe quién es el caminante? El profeta pudo discernir que era en el espíritu una potestad de las tinieblas, un espíritu inmundo. Y el hombre rico agarra a esa ovejita y la prepara y le da de comer
a ese visitante. O sea que el profeta no solamente recibió y oyó la voz de Dios, sino que pudo ver lo que pasó en la esfera, en la casa, en el palacio del rey. ¿Sabe por qué? Porque el profeta tenía los ojos bien abiertos y tenía los oídos espirituales bien abiertos. Y entonces se arma de la unción de Dios y va a hablar con el rey. El rey era como decir el presidente de la república en este tiempo. Y le digo, rey, y le cuenta la parábola. Y de último le dice, David, cuando oye esa historia, ese hombre es digno de 4 tantos. Pues así dice Jehová, rey, ese hombre eres tú. ¿Sabe por qué? Porque fácil nos es a todos señalar y condenar. Pero cuando David oyó la palabra profética, que el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú, David se postró y se puso a llorar, rasgó sus vestiduras, se echó tierra en la cabeza, hizo cilicio, porque sabía que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Ahora le voy a decir algo tremendo. Lo profético de Dios no es para avergonzar al pueblo de Dios. Lo profético de Dios no es para, hermano amado, para que todo el mundo se dé cuenta que el hermano o la hermana cometieron un error, cometieron pecado. Lo profético de Dios es para restaurarlo, porque tome nota, el profeta llega, pero en privado, no en público. Y en privado le da una palabra, y en privado viene la restauración, y en privado viene el arrepentimiento, porque eso significa tener carácter ministerial. Pues yo no voy a venir, hermano, o algún día un hermano o una hermana a decirle a todo el mundo sus pecados delante de todos y con micrófono, porque entonces no se tiene carácter ministerial. Y si algún día, hermano, viniese algún ministro y hace eso, lo paramos y lo callamos. Hermano, perdone. Le pedimos que se apegue a su carácter ministerial. Porque aquí no es para estar señalando, condenando, juzgando. Ni Cristo lo hizo. Ahí estaba esa mujer, hermano, que se la estaban llevando medio tapadita, medio cubierta. Había sido encontrada en su lecho de adulterio. ¿Y sabe cuál es la pregunta de Jesús? Cuando todos los hombres tenían la piedra a punto. Ahí estaba usted, ahí estaba yo, a punto de señalar al hermano y a la hermana y de condenarla. Jesús dijo que esté limpio, que tire la primera piedra. ¡Ja! Todos se fueron, todos huyeron, porque señalar y condenar es fácil. ¿Sabe por qué se fueron? Porque ellos mismos habían dormido con la mujer. Pero hermano, después llega el momento. Jesús dijo, ¿a dónde se fueron los que te acusaban? Eso me encanta, mi hermano. ¿A dónde se fueron los que te acusaban? ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Qué dijo la mujer? Se han ido. Vete, hija. Ah, qué amor el de Cristo. Pero no peques más, la recomendación, porque yo ya sé tu vida, hija. Vete, vete, pero no peques más. Hermanos amados, ¿cuántos de nosotros hemos sido señalados, juzgados y hasta condenados por nuestra propia familia? Por nuestros propios hermanos carnales. Hemos sido juzgados por nuestra propia familia. Aún de repente por el cónyuge, por los hijos, por el vecino, por los hermanos de la congregación. Y somos juzgados, somos señalados y somos condenados. Pero ¿sabe cuál es el amor de Dios? Vete, hijo, vete, hija, pero no peques más. Porque Dios es un Dios de amor y de restauración. No comprendemos la obra que Dios está haciendo en cada vida. Dios tiene un tiempo diferente para Daniel, un tiempo diferente para Oscar, un tiempo diferente para hermana Rosa María, un tiempo diferente para hermana Paola, un tiempo diferente para Jamie, un tiempo diferente para hermano Fernando, un tiempo diferente para Gio. No podemos ponernos a todos en un mismo cajón, hermano. Cada uno tiene un tiempo diferente de Dios. Cada uno tiene un proceso diferente de Dios. Quizá hay algunos que están ahorita pasando el desierto. Otros ahorita están, hermano, regocijados, contentos y gozosos porque ya salieron de la prueba. Otros están entrando en la prueba. Otros están en el horno encendido 7 veces. Quizá otros están comiendo como, hermano, aquel Mefiboset comió delante del rey a su mesa, comiendo deleites y manjares, y no hay problema, no hay problemas de salud, de enfermedad, no hay nada, hermano. Hay bendición, hay provisión, está en su tiempo. Pero en cada tiempo uno tiene que aprender a disfrutarlo. Y por eso el salmista David dijo, en tus manos están mis tiempos. Y Eclesiastés marca 28 tiempos. Y esos 28 tiempos los vamos a vivir todos. Ah, no solo las ovejas, no, todos, ministros, no ministros, pastores, no pastores, ovejas, no ovejas, todos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios así lo permite. Pero en cada tiempo Dios nos va a enseñar algo propicio a nuestras vidas.
¿Usted por qué va a la escuela? Porque fue a la escuela. Fui de escuela, no de colegio. ¿Por qué fui a la escuela? Porque mis padres querían que aprendiera. Jovencitos, después a básicos. Fui a básico y usted fue a básico porque queríamos aprender. Y mirábamos, hermano, la meta: un día sacaremos el título de nivel medio. Luego nos fuimos, hermano, al instituto, al colegio, a nivel diversificado. Pero lo que sabíamos hace 15 años, nuestro conocimiento ha crecido. Ahora ya en el diversificado ya tenemos otro conocimiento. Y luego los que tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad, a la universidad. Y tienen su meta en algún día sacar un título que les va a servir en esta vida horizontal. Ahora, oiga lo que voy a decir algo. Hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Y hago un llamado para los jóvenes, que Dios bendiga a los jóvenes que salieron este año de su carrera universitaria, que están este año cerrando cursos de su básico, pasan a diversificado, o de su diversificado pasan, hermano, a la universidad, o de primaria pasan a básico. Son etapas diferentes, gracias a Dios. Pero le voy a decir algo: aproveche el esfuerzo que está haciendo papá y mamá, porque usted no sabe cómo se rasga la espalda papá y mamá para darle a usted, joven, estudio, para darle a usted educación. Y muchas veces nuestros hijos cometen el gran error de no aprovechar el estudio, de no aprovechar el esfuerzo que papá y mamá hacen, porque ponen su mirada en otras cosas. Y entonces no valoran el sacrificio del papá. El papá tenía ganas de una hamburguesa, pero dice: mañana mi hijo me va a pedir 40 para las hojas, para la investigación. No, mi hijo, tenga sus 40, mejor antes que me los gaste. Y los hijos no ven eso. Los hijos solo: dame, 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 dame. Pero los hijos no ven que el papá madruga, que el papá tiene problemas en el trabajo, que mamá tiene problemas en el trabajo, que tiene presión, que ahorita las empresas que eran de 100 empleados ahora solo con 50, y los 50 restantes se están yendo, y uno con una zozobra: mañana miré, no miré. Hermano, sí hay mucho padre de familia hoy en día. Muchos padres de familia: tengo que pagar la renta a fin de mes, la luz, el agua, el colegio, el cable, el internet, hermano. Y los hijos no ven eso. Los hijos: dame, dame, dame. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que valoren el esfuerzo que los padres estamos haciendo por ellos, porque nada es gratis en la vida. Y hijos, si usted tiene padres, Dios lo bendiga, bendiga a sus padres, pero esfuércese en la vida. Trabaje, estudie, saque buenas notas y honre a sus padres. Y mañana consiga un buen trabajo. Y ya cuando trabaja, hermano, entonces, jovencito, no agarre el salario todo para usted. Dele a Dios lo que le corresponde a Dios y agarre un dinero. Madre, esto es para ti, para que te compres madre, tu blusa, tu pantalón, tu par de zapatos. Porque he visto cómo te has fajado, madre. Padre, esto es para ti. Aquí está tu juguito, padre. Ese es el fruto del trabajo, de la bendición que un día tú me diste. Hermano, hay hijos que ni siquiera preguntan por los padres. No saben si el papá tiene comida, la mamá no tiene comida. ¿Qué? ¿Está enfermo o no está enfermo? Ni se preocupan por ellos. Pero hace 20, 30 años los padres se preocuparon, lloraron. Hasta fueron a pedir prestado. Hasta pidieron fiado en la tienda para que usted y yo saliéramos adelante y seamos hoy lo que somos. Así que, hijo, no te olvides del esfuerzo de tus padres. Valora el esfuerzo de tus padres. Dice amén a eso. Bueno, entonces, hermano, rápidamente, porque aquí el tiempo avanza y ya me había desviado un poquito. Ya le estaba hablando de la familia, mire, pero qué tan importante es de parte de Dios en nuestros corazones. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Vamos a ir puntual, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Hay un mensaje para la iglesia de Éfeso. Estas 7 iglesias representan hoy en día la iglesia de Cristo en 7 facetas diferentes. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces la clave en este evangelio es tener oído abierto. Oído espiritual bien abierto. El que tiene oído, número 1, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le hago una pregunta, no me conteste. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu le habló a usted? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu le habló? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu le habló? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu le habló? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu le habló? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu le habló? No me contesta, hermano. No me contesta, hermano.
Pero fíjese que eso no nos debería de sorprender. Deberíamos de venir como la iglesia de Hechos. Pastor, Dios me habló anoche. Pastor, tuve una revelación anoche. Pastor, tuve un sueño anoche. Pastor, tuve una visión anoche. Pastor, tuve un éxtasis anoche. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene que estar en el espíritu. Y le voy a decir algo con todo respeto, hermano. La iglesia se ha vuelto más emocional que espiritual. La iglesia de Cristo en el mundo se ha vuelto más carnal que espiritual. Hermano, nosotros necesitamos hacer un alto en nuestra vida y decir: Señor, yo quiero empezar a caminar, pero agradándote. Yo quiero empezar a caminar, pero espiritualmente, Señor, agradándote, para empezar a ver lo sobrenatural de Dios. Hermano, necesitamos ver lo sobrenatural de Dios. Óigalo bien. En la iglesia de Hechos, un apóstol Pedro pasaba con su sombra y los enfermos de cáncer sanaban, y los de diabetes sanaban, y los hipertensos sanaban, y aquellos que tenían problemas de colon sanaban, y aquellas mujeres que tenían cáncer en la matriz sanaban, solo con la sombra de Pedro. Hoy en día, hermano, oramos, va el pastor, van los ministros, van, hermano, los delegados, oramos, lloramos y nos sanan los enfermos. La pregunta es: ¿qué está pasando? Es que no estamos activando lo profético. Es que no estamos, hermanos, atentos al oído del Espíritu, a la voz del Espíritu. Por eso la iglesia hoy en día tiene que activar el oído espiritual. Pero miren lo que le pasa a la iglesia rápidamente. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y versículo 4. Tome nota. Dice la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que usted y yo tenemos que amar la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, óigalo bien, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces el mover profético de Dios para la iglesia es que la iglesia tenga oído espiritual. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la iglesia no tiene oído espiritual? Porque, hermano, óigalo bien, apartan su oído de la verdad. Con todo respeto voy a decir algo. Yo le puedo garantizar quiénes durante la pandemia no se perdían ninguna predicación del pastor Víctor Hugo. ¿Quiénes durante la pandemia? Ahí estaban, hermano, ahí estaban. ¿Sabe por qué? Porque apartaban su culto. No era culto físico, era culto en casa. Esto es más cómodo. Y apartaban su día de culto. Martes el pastor, yo iba al culto. Pero ahora que no se puede por la pandemia y estoy en mi casa, no aparto mi oído de la verdad. Lo que dice Pablo a Timoteo. Y ahí estoy escuchando la palabra. Y si es discipulador y a un servidor, con mi cuaderno, con mi subrayador, leyendo la Biblia. Por eso, hermano, no le voy a decir levante su Biblia, pero yo esperaría que usted venga con Biblia a la iglesia y no con celular. Con todo respeto. Porque, hermano, en el celular usted solo ve y se lo olvida. Pero la Biblia usted la tiene que subrayar. La Biblia usted la tiene que subrayar. En la Biblia usted tiene que, hermano amado, perdone, usted tiene que saber dónde Dios le está hablando. Hermano amado, perdone, no olvidemos, aunque estemos en una era de tecnología, no olvidemos nuestra Biblia de papel. No cambiamos las buenas costumbres. Entonces apartan su oído. Hermano, hubo gente que nunca se metió siendo líder, siendo servidor de la iglesia. No juzgo, no se metió a escuchar nunca un mensaje de la palabra. Cuidado con apartar el oído de la verdad, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo? La fe, pastor, es que no tengo fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No motivadores. Oír la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, hay mucho motivador que dice ser pastor, con todo respeto. Pero oír la palabra de Dios es muy diferente que oír un motivador. Repita conmigo. No, hermano, perdone. No estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de oír la palabra de Dios.
y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Cuidado con las fábulas. Cuidado, hermano, con las filosofías huecas que dice la palabra. Entonces no aparte su oído. Los días martes no tenemos culto, hermano. Conéctese, Dios le va a hablar. Los días jueves no tenemos culto presencial. Conéctese, Dios le va a hablar. Los días, hermano, de toda la semana, el apóstol ahí está predicando la palabra de lunes a viernes. Conéctese y escuche la palabra de Dios para su vida. Porque la iglesia tiene que tener oído agudo. Sonría, Cristo le ama. Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es una persona tarda para oír, hermano? Que alguien le está hablando, óigalo bien, pero él no está poniendo atención. Entonces, normalmente eso pasa, ¿va? Llega el esposo o la esposa. ¿Tal, mi hijo? Bien, saca el celular. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Sí. Ahora, ¿y qué te dijo? Ajá. Y de repente la esposa le dijo y no yo, porque él estaba ocupado en el celular. ¿Sabe qué significa eso? Que él es tardo para oír, porque él tenía que dejar lo que estaba haciendo y ponerle atención a su esposa, a su hijo, a su esposo, a quien sea que le está hablando. Entonces hizo como que lo oía, pero no yo. Y entonces dice la palabra, según Hebreos capítulo 5 versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo espero que usted esté culto presente, espíritu presente, alma presente y cuerpo presente, ¿no? Y no pensando, mañana a estas horas en el trabajo, el reporte que el jefe me pide, 11:30, tengo que hacer. Hermano, presentes para que usted sea rápido para oír, para escuchar la voz de Dios. Le voy a dar otra base, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego vienen y el diablo les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Oiga esto, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra de tus hijos y no has estorbado el pecado de tus hijos. Dice Dios que viene juicio sobre tu vida y sobre tus hijos. Puntual. Hermano, un profeta que no deja caer la voz de Dios al suelo. Profeta genuino de Dios. Y hermano Eli, haga Jehová como a él le parece. Ahí está en Primera de Samuel capítulo 2. Hermanos amados, ¿por qué? Porque Samuel, que significa oír, oyó la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos oír la voz de Dios para actuar? Oír la voz de Dios para actuar. Y le voy a poner como último ejemplo esta parte. A veces en casa los padres no oímos a los hijos. Mucho trabajo, mucho que hacer, muchas cosas que arreglar en casa. De aquí para allá todo el día. Hermano, estamos trabajando, estamos aquí, estamos allá. Estamos como Marta, afanados. Y no tenemos tiempo para oír qué dice la nena, qué dice el nene, qué dice el adolescente, qué dice el joven. ¿Cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue, hija? Cuéntame, vente. Vamos a la tienda a comprar un chicle, acompáñame. Y usted le empieza, ¿cómo te fue? Contame. O aún si usted tuviera jóvenes casados, hijos, ¿cómo te fue, hijo? Cuéntame, ¿cómo estás? Hermano, el diablo viene y roba esa comunicación. Y todo lo que usted hace y lo que yo hago para que usted no se sienta mal, llegamos, ¿cómo te fue? Le dice la esposa a uno, cansado. Mira, un día tremendo. Se sienta usted o yo, hijo, tráeme las chanclas. La corbata, el saco por un lado y agarra el celular. ¿No estuvo ya todo el día con el celular? Pues, y agarra el celular. Mi hijo venía a cenar y de repente se acerca el joven, a mi papá está ocupado, mejor me voy. De repente se acerca la nena de 15 años, a mi papá está ocupado, mejor me voy. Porque papá nunca tiene tiempo para la hija
O mamá nunca tiene tiempo para el hijo, o los dos nunca tienen tiempo para los hijos. Hermano, tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos. Dice amén. No digamos los esposos con las esposas. Hermano, nosotros creemos que las esposas son mujeres maravillas. Barre, trapea, limpia, sacude, hace la comida, limpia al niño, cambia el pañal, hace esto, baña a los nenes, los cambia. Hermano, mujer maravilla. Y cuando llega el rey, ya vino el rey de esta casa. Uno quiere que la reina lo trate como un rey. Pero usted y yo no preguntamos, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Cómo? Ay, hermano, piense cuando hay chiquitillos. Yo ya pasé ese trecho. ¡Ja! 5 veces cambié a los nenes, 2 veces los bañé, mi hijo. Mira, hoy me dieron batería. Usted se sienta y usted quiere el rey quiere la comida caliente. Y no pregunta cómo te fue, cómo te sientes. Mira, sentate hoy, yo te sirvo. Qué bendición va a ser servirte, mi amor. No te preocupes. Porque como usted vio en su casa, o yo vi en mi casa, que su papá o mi papá llegaba, se sentaba y la mamá corría para todos lados. Y aquí, hermano, mire, en la estufa, y aquí el fuego, y aquí cambiaba los leños, y aquí le daba al nene, y aquí cuando tenía el otro nene cargado, aquí todavía le daba. Hermano, qué tremendo. Porque no aprendemos a oír. Mi hijo, me duele el estómago. Ah, vos solo quejando, comiste demasiado. Aprendí a hacer dieta, solo comiéndote me mantienes. Mi hijo, me duele el estómago. Mi hijo, a los 2 días, pastor, a mi esposa la internaron y era una apendicitis. Nunca se dio cuenta el esposo que era una apendicitis porque nunca le puso atención. O al revés, hermano. Ay, mija, verás que me da un problema aquí en mi espalda, ya no aguanto, mira, no sé qué problema tengo. Ay, como vos solo trabajando y jugando fútbol con esos tus amigos vagos te mantenés los domingos por la tarde, los sábados. Y entonces la esposa viene, hermano amado, y de repente, mi hijo, anda con el doctor. Y mire, le voy a decir algo. Habemos hombres o hay mujeres que no les gusta ir con el doctor. No sé por qué. Y de repente cuando se dio cuenta el hermano que ya no podía porque le dio un lumbago y ya no pudo caminar, ya no pudo trabajar, lo llevan con el doctor. 3 hernias en la columna. ¿Ya para qué? ¿Por qué? Porque de repente la esposa, cuando el esposo dijo, mi hija, me duele mi cintura, no le puso atención. Le estoy hablando a nivel plano. ¿Qué tan importante es que aprendamos a oír, hermano? Dice amén a eso. Bueno, yo le voy a invitar a que se le dé un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Rápidamente, Efesios 1:18, hermano. Efesios 1:18. 1:18, 19. Tengo 10 minutos. Efesios 1:18, 19. Rápidamente. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Me llama la atención, dice, alumbrando los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento. La iglesia necesita moverse en lo profético de Dios y necesita que los ojos se abran y estén bien abiertos. Ojos espirituales. Le pongo el ejemplo. Aquí hay un profeta, hermano, llamado Eliseo, y aquí está su siervo. Eliseo sale, el hermano, en la mañana abre la puerta y dice, bueno, estamos rodeados de caballos de fuego, de hombres de Dios, del ejército celestial. Y aquí están nuestros enemigos, pero yo veo el ejército celestial. Pero sale el otro hombre, Eliseo, hoy sí, mira todo el ejército del ejército de Asiria que nos va a destruir. Uno estaba viendo el ángulo espiritual y el otro estaba viendo el ángulo material. La iglesia necesita tener ojos del espíritu para ver con los ojos del espíritu y poder ver, hermano, que se acerca, que se aproxima. Con los ojos del espíritu. Ah, Señor, este diagnóstico que dio el doctor, esta situación que dio la... No, Señor, esto en el nombre de Jesús. Termino el testimonio porque lo dejé a medias. Empezamos a orar ayer en el carro, hermano, a orar. Y entonces el Señor le empieza a mostrar a mi esposa, hermana, un manto negro está sobre su vida. Un manto negro. Y Dios me muestra cómo Dios le quita el manto negro y en este momento le está poniendo una corona. En ese momentito. Y la hermana en el otro lado, hermano, a kilómetros de kilómetros, hermano, llorando y clamando y todo. Y fue liberada. ¿Sabe qué? Yo me imagino
Es lo que puedo discernir, que la hermana, en base al diagnóstico que recibió, estaba ya muerta en vida. Cuando recibió el diagnóstico del doctor, hermano, no es fácil. Le creyó a la voz del doctor. Y de repente, hermano, su fe menguó, tambaleó. Pero ayer el Señor le confirmaba cómo el Señor le quitaba ese manto de luto, y ella empezó a llorar y a clamar cuando se le empezó a ministrar esa palabra, porque era cierto. Y cómo Dios le ponía una corona. Me coronas de favores y misericordias, Salmo 103. El que tiene el favor y la misericordia de Jehová, venga lo que venga, pase lo que pase, diga lo que diga la gente, tiene el favor, tiene la bondad y tiene la misericordia de Dios derramada sobre su vida, hermano. No importa lo que la gente hable y diga de usted. Lo importante es que Dios dice de usted y de mí, hermano amado. Entonces, óigalo bien, tenemos que tener el ojo profético de Dios para poder ver, para poder, hermano, discernir. Porque aquel siervo de Eliseo no pudo discernir, pero Eliseo estaba en paz. Había un día complicado, lleno de soldados y de escuadrones de Jehová de los ejércitos con carros de fuego. Pero Eliseo, el siervo, vio todo lo contrario, vio lo humano. Ese hombre pudo, hermano, ese profeta pudo ver lo espiritual. Hermano, que cuando usted venga a la iglesia, se acerque con el pastor, con el anciano. Hermano Jaime, mire, veo que la hermana trae esto y esto espiritualmente. Veo que este hermano trae esto. Oren por eso. Hermano, qué rico es. Yo aquí he tenido experiencias donde he dicho, hermano pastor, mire, yo veo que el hermano, la hermana, esto y esto. Gracias, hermano. Y vamos a ministrar en el nombre de Jesús y a romper, porque necesitamos ojos espirituales. Hermano, aquí es que usted se levante, que Dios lo levante a usted con ojos espirituales para poder ver más allá de lo natural, ver lo sobrenatural de Dios, porque estamos en un mundo espiritual, hermano. Ojalá que los hermanos que tocan la alabanza y ministran la alabanza se den cuenta que cuando suenan trompetas, como los muros de Jericó, hermano, sonaron los ancianos, las trompetas y los cuernos, y los muros se hundieron. Ojalá que ellos lo puedan ver. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno viene a la iglesia y lleno de muros, de incredulidad. Voy a ir solo porque el pastor Víctor no diga nada, pero la verdad que yo no le creo a Dios. Tanto que le he pedido y Dios no me contesta. Y Dios viene el hermano, la hermana con muros de incredulidad. Y cuando tocan las trompetas como en Jericó, los muros son derribados. Por eso qué bendición, que Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan. Qué bendición tener vientos, hermanos, en los cultos. Qué bendición. Porque usted sabe que los vientos ministran el espíritu. Las cuerdas, hermano, ministran el alma. Y oiga esto, los tambores ministran el cuerpo. Una administración tripartita, armonía, melodía y ritmo. Hermano, ¿por qué? Porque necesitamos cantar en el espíritu. No exhibir dones ni talentos, sino cantarle al Dios de la gloria, y que sea el espíritu que haga. Así como David tocaba el arpa, y hermano, los espíritus inmundos huían de Saúl, hermano. ¿Por qué? Porque David tenía ojos del espíritu y cantaba y tocaba, hermano, el arpa, y los espíritus inmundos huían. Ojos del espíritu. Dice amén a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 1:8. Acompáñeme a Apocalipsis 1:8. 5 minutos me quedan. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis. Le doy la cita. Uno 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. ¿De quién está hablando? Del Cristo glorificado, del Cristo que Juan vio en el cielo. Ojos como llamas de fuego. Entonces necesitamos en la iglesia hermanos y hermanas que tengan ojos del Espíritu para poder ver lo que Dios quiere mostrar, lo que Dios está haciendo en su pueblo. Y le voy a decir algo, hay seres vivientes en el cielo, hermano, pero esos seres dice que tienen ojos por fuera y por dentro. Yo necesito ojo profético para discernir por dentro, cómo está mi corazón, cómo está mi alma. Aquí no he perdonado, aquí está otra área, aquí esto, hermano, y para poder discernir.
Y voluntariamente, Señor, aquí está mi lepra, aquí está mi lepra, aquí está mi lepra. ¿Sabe cuál es la bendición de exponer la lepra delante de la zarza? Que el Señor te quita la lepra. Porque cuando Moisés expuso la lepra delante de la zarza y estaba el fuego de Dios en medio de la zarza, hermano, mete tu mano otra vez, la metió y cuando la sacó ya estaba limpia. Necesitamos, todos los que estamos acá, del ojo del Espíritu para ver qué áreas aún no han sido entregadas. Hermano, muchas veces queremos ser como aquellos, quieren la alfombra y la tapan, ponen donde está sucio, ponen la alfombra para que no se vea. Pero Dios sí conoce qué hay debajo de la alfombra. Lo mismo le pasó a Acán. Acán quiso tapar y se robó el lingote de oro, el manto babilónico, las piezas de plata. Y hermano amado, se hizo el desentendido y detuvo el campamento Dios y no dio la victoria sobre Jai. Y viene Josué y hermano hace silicio y rompe su vestidura. Señor, ¿por qué no nos diste la victoria con un pueblo tan pequeño como es Jai? Pero nos entregaste a una nación enemiga llamada Jericó. Y Dios le habla: porque hay anatema en tu campamento, algo tienes escondido. Y entonces cuando revisa, hermano, el anatema había caído sobre Judá y había caído sobre Acán. Hermano, Acán había escondido lingote de oro, manto babilónico y piezas de plata. ¿Y sabe cómo terminó Acán? A pedradas, muriendo él y su familia por no confesar. Hermanos amados, necesitamos ojos del Espíritu para poder discernir, no para juzgar, para discernir. Hermano, yo esperaría que usted, hermano, diga: Señor, aquí está mi vida. Quiero oídos del Espíritu, ojos del Espíritu y boca del Espíritu. Dice amén a eso. Hermano, mire, le voy a decir algo. La vida va a ser mucho más fácil. Porque en la vida hay muchos caminos que tomar, pero usted tiene que pedirle a Dios que lo guíe por el camino donde Dios quiere guiarlo. Si no tiene discernimiento, cualquier bus usted se sube, cuando siente está en Samalá. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estoy? Está en Reu, está en Cobán, está en Barberena. A ver, si yo iba para Shela, se perdió porque cualquier bus se subió usted. No discernió: este va para. Hermano, en la vida así es. Tenemos que aprender a discernir. Por último, boca profética. Ya Dios te mostró, ya Dios te habló, entonces ahora habla. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17:1. Y tal vez se suben mis hermanos de la alabanza, por favor. Primera de Reyes 17:1. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué pasó en el tiempo de Acab? Hermano, Acab era rey de Israel, tenía una esposa llamada Jezabel. Sobre Jezabel se movía una potestad, hermano, de las tinieblas tremenda, de matriarcado. Y sabe que lo más tremendo, Jezabel, hermano, orilló a Acab. Jezabel, hermano, hace que Acab incline su corazón no a Dios sino a los Baales. Y el pueblo de Israel apostata de su fe y entonces empieza a adorar a los Baales. Y llega el momento en que Dios levanta a un hombre llamado Elías, el profeta Elías. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que este profeta Elías llega y lleva con una palabra de juicio sobre Israel. Mire el profeta y mire y vea la palabra. Porque así ha dicho Jehová: los cielos serán cerrados y no habrá lluvia por 3 años y medio. Hermano, paremos acá. ¿Cuántos de nosotros podemos tener cielos cerrados en este momento? O cielos abiertos. Usted escudriñe, pero pidámosle al Señor que abra los cielos a favor de nuestra vida. Oiga lo que le voy a decir: el que tiene cielos abiertos va a tener presencia, va a tener rocío de Dios, rocío. Hermano, en ciudades de África no llueve, hay cielos cerrados, pasan años y años y no llueve. Pero hermano, cuando usted va a Cobán, qué rico el chipi, qué rico. A los que nos gusta el clima frío, qué rico. Y ahí está todo mojadito, pero qué rico. Hermano, dice la palabra: yo enviaré mi lluvia temprana, mi lluvia tardía. Yo enviaré el rocío del cielo sobre tu vida. Y el rocío del cielo te hace estar verde. El rocío del cielo te hace estar fructífero. El rocío del cielo te hace estar, hermano, como un árbol plantado con hojas verdes.
No es lo mismo un árbol con hojas verdes plantado, robusto, a un árbol seco. Porque tiene rocío, el rocío le llueve todos los días, le cae, se mantiene verde. Con pruebas, con luchas, con batallas, pero con presencia de Dios. Quizá abre la refri y no hay nada, pero con presencia de Dios. Quizá el doctor le dijo esto, pero con presencia de Dios. Y él sabe que lo más importante en su vida es la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese rocío te va a hacer hablar de parte de Dios. Boca profética de parte de Dios. Póngase de pie, por favor. No pierda la comunión. Éxodo 4. Deme un minuto. Éxodo 4. Versículo 15. Éxodo capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Hermano, cuando usted sienta algo de Dios, pastor, yo siento que el hermano, que la hermana, lo recibí, lo oí, por favor, por eso le hablo, llámeme. Pues llame a los ancianos de la iglesia, a las ancianas. Está hermano Jaime como anciano, hermana Evelyn Cabrera, mi hermana Edna, mi esposa. Entonces, hermano, mire, esto y esto recibí. Ellos lo van a poder discernir y le van a decir: hermano, dígase, hable con el hermano, llame a la hermana. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos oír la voz, la boca de Dios. Termino diciendo: un profeta llamado Amós, que desde muchos años atrás profetizó acerca de la restauración del tabernáculo de David. Otro profeta que Dios usó su boca y profetizó acerca del nacimiento de Jesucristo, llamado Isaías. Otro profeta que Dios abre su boca y profetiza acerca del sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, hablando del ministerio de Cristo en esta tierra, llamado Malaquías. Otro profeta que profetiza y habla que la gloria postrera será mayor que la primera. Para nuestras vidas, para su vida y para mi vida. Otro profeta, hermano amado, que anuncia el arrebatamiento de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, acerca de Oseas. Oseas dijo: en 2 días y al tercer día resucitará, hablando de Cristo, pero hablando de la iglesia. 2 días, 2000 años, y al tercer día estamos ya en la era del año 3000. Porque usted dice, del año 1 al hermano exacto 1000 años, del 1001 al 2000 años, y del 2001 en adelante comenzó la era del tercer día. La palabra dice que un año es como 1000 años para un día, como 1000 años para él, y 1000 años como un día. Y el profeta dijo: Oseas, en 2 días, porque al tercer día los resucitará. Hermano, la palabra de Dios no ha hecho silencio. Dios sigue hablando a nuestras vidas. Cierre sus ojos un momento, por favor. Pero necesitamos que Dios circuncide nuestros oídos espirituales, circuncide nuestros ojos espirituales y circuncide nuestra boca espiritual, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Dios te quiere usar por sueños, por revelación, por éxtasis. Dios te quiere mostrar. Dios te va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu oído, y vas a ser la boca de Dios para hablar, la boca de Dios. Hermano, la boca de Dios no se ha cerrado. La boca de Dios sigue abierta hasta el día de hoy. Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios te está usando, pero no pelees contra Dios. Solo dile: aquí está mi vida, Señor. Como un acto, yo le invito a que usted levante sus manos como un acto profético esta mañana y dígale: Señor, aquí está mi vida. Úsame, Señor, úsame para edificación de tu iglesia. Abre mis oídos espirituales, abre mis ojos espirituales, abre mi boca espiritual,
para que yo pueda abrir, para que yo pueda ver, para que yo pueda oír, para que yo pueda hablar con denuedo y con poder, Señor.